Baruch Hashem Yahweh Sebaot, Baruch Hashem Yeshua HaMashiach. Shalom, bienvenidos una vez más a la enseñanza que tenemos esta semana. Hoy tenemos un nuevo título y este es El Rey Salomón y su anillo, cómo someter a los demonios. Veamos el pasuk base, el verso base que tenemos en Melekim Aleph, primero de Reyes 7:51. Así que todo el trabajo que el rey Shlomo hizo en la casa de Yahweh estaba terminado. Después de esto, Shlomo trajo los regalos que su padre David había dedicado como Kadosh, la plata, el oro y los utensilios. Los puso en la tesorería de la casa de Yahweh. Bueno, este tema es una continuación y comprenderemos una de las etapas más trascendentales de la vida del hombre más sabio de la historia. Este estudio nos llevará a impresionantes escenas y a conocimientos hasta ahora vedados para muchos humanos. Comprenderemos por qué los Sheidim o los demonios se postraban delante de Shlomo y cómo sometían todos sus talentos para llevar a cabo las tareas que éste les imponía, por duras que fueran. Al final de este vídeo llegaremos a conclusiones de profundidad impactantes para nuestras vidas. Este es seguro una de las enseñanzas que no olvidarás mientras vivas. Vamos a leer, a continuar en el libro que estamos viendo, que se llama El Nahal del Melech Shlomo, o el Testamento del Rey Salomón. Y pues nos habíamos quedado en el pasuk 42. Y dice, así que yo, Shlomo, habiendo oído y preguntado, los sellé con mi anillo. Y así de importantes como eran, les pedí que cavaran los cimientos del Beit HaMikdash, o del templo de Elohim. Por su longitud fue de 250 codos, y les pedí que fueran diligentes, y con un murmullo de protesta conjunta comenzaron a realizar las tareas ordenadas. Entonces, en el 43, quiero ampliar un poco las letras, así, para que las veamos mejor todos. A ver, vamos a subir un poco más, ténganme paciencia, Jimahayot, hermanos y hermanas, primos, sobrinos, así están más o menos. En el 43, pero yo Shlomo, o Salomón, glorifiqué al Adón y le ordené a otro Shed que se presentara ante mí. Y se presentó ante mí un demonio que tiene todos los miembros de un hombre, pero sin cabeza. Y yo viéndolo, le dije, dime quién eres. Y él respondió, soy un demonio. Así que le dije, ¿cuál? Y él me respondió, yo soy llamado envidia, porque me deleito devorando cabezas, deseando asegurarme una cabeza, pero yo no como suficiente y estoy ansioso por tener una cabeza como la que tú tienes. Yo, Shlomo, al oír esto, lo sellé extendiendo mi mano contra su pecho, donde el Shed saltó, se arrojó y soltó un gemido, diciendo, ¡ay de mí! ¿A dónde he venido? Oh traidor Ornias, no puedo ver. Así que le dije, soy Shlomo, dime entonces cómo te las arreglas para ver. Y él me respondió, por medio de mis sentimientos. Entonces yo, Shlomo, habiendo oído su voz, le pregunté cómo él logró hablar. Y él me respondió, yo, oh rey Salomón, soy completamente voz, porque he heredado las voces de muchos hombres, porque en el caso de todos los hombres que se llaman mudos, yo soy quien destrozó sus cabezas cuando eran niños y habían llegado a su octavo día. Luego, cuando un niño está llorando en la noche, yo me convierto en un ruach, o en un espíritu, y me deslizo por medio de su voz en el cruce de caminos. También tengo muchos servicios para hacer, y mi encuentro está plagado de daño, pues me aferro en todo instante a la cabeza de un hombre, y con mis manos, como con una espada, la corto y me la pongo a mí mismo. Y así, en este sentido, por medio del fuego que está en mí, es tragado a través de mi cuello. Yo soy el que envía graves mutilaciones e incurables a los pies de los hombres e inflige llagas. Al oír esto, yo, Shlomo, le dije, dime, ¿cómo descargas el fuego? ¿De qué fuentes la emites? Y el Ruach me dijo, de la estrella del día, porque aquí aún no se ha encontrado que el Burión, a quien los hombres ofrecen oraciones y encienden luces, y su nombre es invocado por los 7 Sheidim antes de mí, y él los cuida. Pero yo le dije, dime su nombre, pero él respondió, no puedo decirte, porque si digo su nombre, yo me volveré a mí mismo incurable, pero él vendrá en respuesta a su nombre. Y al oír esto, yo, Shlomo, le dije a él, dime entonces por qué Malach estás frustrado.
Y él respondió, por el ardiente destello de un relámpago, y me incliné ante el Adón Elohim de Israel, y le pedí que permaneciera en la custodia de Belcebú hasta que Hax viniera. Continuamos entonces en el 47. Dice, luego ordené a otro Shed que viniera ante mí, y vino a mi presencia un perro que tenía una forma muy grande, y habló con una voz fuerte y dijo, salve Adón, el rey Shlomo. Y yo, Salomón, estaba asombrado. Le dije, ¿quién eres, oh sabueso? Y respondió, de hecho, a ti te parezco un sabueso, pero antes de que estuvieras tú, oh rey Shlomo, yo era un hombre que forjaba muchas obras impías en la tierra. Yo fui extraordinariamente aprendido en las letras y fui tan poderoso que podía retener a las estrellas del cielo, y muchas de las obras divinas las preparé yo, porque les hago daño a los hombres que siguen nuestra estrella y los devuelvo, y yo me apodero de los hombres frenéticos por la laringe y así los destruyo, así destruirlos. Entonces aquí tenemos, pues, este es un demonio, ¿no? Que pues es egipcio, que se conoce en la cultura egipcia, Anubis, pero seguramente este demonio es el mismo que acabamos de ver nosotros aquí, que le dice, pues, que Shlomo le llama sabueso, ¿no? Entonces, y dice en el 48, y le dijo, Shlomo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Staff o Rabdos, el que les digo de Anubis. Y le dije a él, ¿cuál es tu ocupación y qué resultados puedes lograr? Y él respondió, dame tu hombre y lo llevaré a un lugar montañoso y le mostraré una piedra verde tirada de un lado a otro con el que podrás adornar el Mikdash o el templo del Adón Elohim. Y yo, Shlomo, al oír esto, ordené a mi criado, que en este caso seguramente era Jerobeam o Jeroboam, que saliera con él y se llevara el anillo para el dedo, llevando el sello de Elohim con él. Y le dije, quien te muestre la piedra verde, ciérralo con este anillo de dedo y marca el lugar con cuidado y tráeme al Shed aquí. Y el Shed mostró a él la piedra verde y la selló. Y me trajo al demonio, y yo, Shlomo, decidí confinar con mi sello en mi mano derecha los dos, el Shed sin cabeza, así como al perro que era tan enorme. Aquí falta algún fragmento y continúa. Él debería estar atado también, y le ordené al perro que mantuviera a salvo el ruach ardiente para que las lámparas, como si fuera de día, pudieran por la noche proyectar su luz a través de sus fauces sobre los artesanos que trabajan. Y yo, Shlomo, tomé de la mina de esa piedra 200 ciclos para los soportes de la mesa de incienso, que era similar en apariencia. Y yo, Shlomo, glorifiqué al Adón Elohim, y luego cerré el tesoro de esa piedra y ordené nuevamente a los Sheidim, o a los demonios, que cortaran mármol para la construcción de la casa de Elohim. Y yo, Shlomo, oré al Adón y le pregunté al sabueso diciendo, ¿por qué Malach estás frustrado? Y el Shed respondió, por el gran Brius. Entonces, recuerden que las palabras que están en hebreo están también en castellano, entre comillas. Y alabé al Adón, Elohim del cielo y de la tierra, y le pedí a otro Shed que se acercara a mí. Y vino ante mí uno en forma de león rugiente, y se puso de pie, y me respondió diciendo, oh rey, en esta forma que tengo soy un ruach, bastante incapaz de ser percibido. Ruach es espíritu. Sobre todo los hombres que yacen postrados con enfermedad, ya que salto avanzando sigilosamente y debilito al hombre, de modo que su hábito de cuerpo se debilita. También tengo otra caboz u otra gloria, oh rey, echo fuera demonios y tengo legiones bajo mi control. Y yo soy capaz de ser recibido en mis moradas. En este caso las moradas son los cuerpos humanos, ¿no? Junto con todos los Sheidim o demonios que pertenecen a las legiones debajo de mí. Pero yo, Shlomo, al oír esto, le pregunté, ¿cómo te llamas? Pero él respondió, portador de leones, Rat, ¿ya? O adelgazamiento, de la misma clase. Y le dije, ¿y cómo eres frustrado con tus legiones? ¿Qué ángel es ese que te frustra? Y él respondió, si te digo su nombre, no únicamente me ato yo solo, sino también las legiones de Shedim, o demonios que están debajo de mí. Repito, si te digo su nombre, no únicamente me ato yo solo, sino también las legiones de Shedim, o demonios debajo de mí. Recuerden que hemos empezado a ver la primera parte de este libro del Testamento de Shlomo en el video anterior, que se llama El Anillo del Rey Salomón, que es poder absoluto o potestad absoluta sobre los demonios. ¿Ya? Y sigamos en el 52. Entonces le dije,
Te conjuro en nombre del Elohim Sebaot para que me digas por qué nombre eres frustrado junto con tu anfitrión. Y el Ruach me respondió, el grande entre los hombres que ha de sufrir muchas cosas a manos de hombres cuyo nombre es la figura 644 en griego, que es Emmanuel. Él es quien nos ha atado y quien vendrá y nos hundirá desde la empinada. Y esto lo podemos ver en Gilel, en Lucas 8:30, que dice, Yeshua preguntó, ¿cuál es tu nombre? Legión. Él dijo, porque muchos demonios estaban en él. Entonces dice que él los hundirá y vendrá y nos hundirá desde la empinada hacia el agua, hacia abajo el agua. Se escucha un estruendo en los 3 caracteres. Cuando dice los 3 caracteres seguramente está hablando de este 644 que es en griego y el 197 que lo hacen caer, ya que está en Gilel 10:18 dice, Yeshua les dijo, yo vi a Hashatán caer del cielo como un relámpago, como un rayo. Entonces dice que los hace caer y ellos se refieren al nombre Immanuel o al nombre del Adón, mejor con el número, porque más arriba lo hemos leído que dice, lo hemos repetido, que quedan como atados, ¿no? Entonces hago énfasis en este caso, he puesto en mis notas que el Shed se refiere al nombre Kadosh como 3 caracteres, ya que expresan que al mencionar el nombre de Immanuel, se atan a sí mismos, ellos y todas sus legiones subalternas. En el 53 dice, y yo Shlomo, al oír esto, glorifiqué a Elohim y condené a su legión a llevar madera del matorral, y yo mismo condené al que tenía forma de león a cortar la madera pequeña con sus dientes, para quemarla en el horno insaciable para el Beit Hamikdash de Elohim. Y adoré al Adón, Elohim de Israel, y le pedí a otro Shed que se adelantara, y llegó ante mí un dragón de 3 cabezas de matiz temeroso, y le pregunté, ¿quién eres tú? Y él respondió, yo soy un Ruach parecido a un Caltrop. Caltrop es un tríbolo, ¿no? Ya vamos a ver la figura, cuya actividad es en 3 líneas. Pero ciego a los niños en el vientre de las mujeres, y giró sus orejas redondas, y los hago sordos y mudos. Y tengo de nuevo en mi tercera cabeza los medios para deslizarme, y golpeo a los hombres en la parte sin extremidades del cuerpo, y los hago caer y hacer espuma, y crujir sus dientes. Pero tengo mi propia manera de frustrarme, y es por ese lugar en Jerusalén, que significa por escrito lugar de la cabeza, porque allí está predispuesto el Malach del Gran Consejo. Seguramente en este caso se refiere a Gabriel, y ahora él abiertamente mostrará en la Tauv, él me frustra y a él estoy sujeto. Entonces el lugar que dice que le teme o que lo frustra es Gólgota o Gulgolet, que significa pues cabeza o lugar de las cabezas, o lugar del conteo de las cabezas, o lugar del cráneo, etcétera, ¿no? Algunos lo traducen como el lugar de la calavera. Entonces ahí es donde él teme, y ya sabemos por qué. Más adelante, pues aquí tenemos el tríbolo o caltrop, ¿no? Que es esto es, él dice que tiene 3 cabezas y actúa más o menos así. Esto, por ejemplo, en algunos países le llaman diablillos, ya, y se los tiran a los coches. En este caso era para hacer caer a los caballos, para que se les metieran a los pobres caballos, y entonces los hacían caer. Y también hay una historia, ¿no? Una leyenda que dice que también lo dicen los libros apócrifos, algo similar, que Adán fue enterrado en el centro de Haaretz, que es en Jerusalén, justo en esta colina, ¿no? Que se dice que el cráneo de Adán reposaba en este lugar, y que la cruz fue plantada exactamente sobre el cráneo de Adán, precisamente porque pues representaba a Yeshua HaMashiach, ¿no? Que era puesto por encima de todo, digamos, como el cimiento, como la cabeza, como la piedra angular, o la piedra la piedra angular. Pero en el lugar donde te sientas, oh rey Shlomo, hay una columna en el aire de púrpura. El Shed llamado Epipas lo ha traído desde el Mar Rojo, desde el interior de Arabia. Él es el que estará cerrado en un frasco de piel y llevado ante ti. Pero a la entrada del Mikdash que tú has comenzado a construir, oh rey Shlomo, yace mucho oro que si desentierras, te lo llevas. Y yo, Shlomo, envié a mi siervo y encontró que era como el Shed me dijo. Y lo sellé con mi anillo y alabé al Adón Elohim. Entonces le dije, ¿cómo te llamas? Y el Shed dijo, soy la cresta de los dragones. Y le ordené hacer ladrillos en el Mikdash. Tenía manos humanas. Y adoré al Adón, Elohim de Israel, y ordené a otro Shed que se presentara él mismo, y vino ante mí un Ruach en forma de mujer que tenía una cabeza sin extremidades, y su cabello estaba despeinado, y dije a ella, ¿quién eres tú? Pero ella respondió, no,
¿Quién eres tú y por qué quieres escuchar acerca de mí? Pero para que tú aprendas, aquí estoy atado delante de tu rostro. Ve luego a tu almacén real y lávate las manos. Luego siéntate de nuevo ante tu tribunal y hazme preguntas y aprenderás, oh rey, quién soy yo. Aquí nosotros miramos, al parecer, tener a que la cabeza griega de Medusa, la gorgona transformada en un demonio, ¿no? Lo que se conoce en griego como la gorgona. Y dice en el 58... Y yo, Shlomo, hice lo que ella me ordenó, y me contuve a causa de la sabiduría que habita en mí, para oír sus obras y reprenderlas, y manifestarlas a los hombres. Y me senté y le dije al demonio, ¿qué eres tú? Y ella dijo, soy llamado entre los hombres Abisut, que es Abisuo o Lilith. Ya que el estado de Lilith, ya saben que hay algunas leyendas y aquí vamos a entender muchas cosas. Y por la noche yo no me duermo, pero recorro el mundo entero y visito a las mujeres que dan a luz. Y adivinando la hora tomo mi posición, y si tengo suerte, estrangulo al niño, pero si no, me retiro a otro lugar, porque no puedo por una sola noche retirarme sin éxito, porque soy un ruach feroz de innumerables nombres y muchas formas, y vagabundeo de aquí para allá, y a las partes occidentales hago mis rondas, pero así como ahora, aunque hayas sellado con el anillo de Elohim, no has hecho nada, no estoy de pie delante de ti, y tú no serás capaz de ordenarme, porque no tengo otra obra que la de destruir a los niños, y la de hacer sus oídos sordos, y la obra del mal a sus ojos, y la atadura de sus bocas con un lazo, y la ruina de sus mentes, y el dolor de sus cuerpos. Cuando escuché esto, yo, Shlomo, me maravillé de su apariencia porque vi todo su cuerpo en tinieblas, pero su mirada era totalmente brillante y verdosa, y su cabello se agitaba salvajemente como el de un dragón, y todas sus extremidades eran invisibles, y su voz era muy clara al llegar a mí, y yo le dije astutamente, dime, ¿por qué malaj estás frustrado, oh ruach maligno? Por lo que ella me respondió, por el malaj de Elohim llamado Afarot, que es interpretado por Rafael, por quien me siento frustrado. Aquí tenemos Rafael, ¿no? Que pues significa la sanación o la curación de Yah o de Elohim, por él. Dice, por quien me siento frustrado ahora y para siempre. Su nombre, si algún hombre lo tiene y escribe lo mismo en una mujer que está dando a luz, entonces no podré entrar en ella. De este modo, el número es 640 en griego, 311 en hebreo. Me refiero a Rafael. Y yo, Shlomo, habiendo oído esto y habiendo glorificado al Adón, ordené que por sus cabellos fuese atada y que fuera colgada delante del Beit Hamikdash de Elohim, para que todos los hijos de Israel la vieran cuando pasaran y glorificaran al Adón, Elohim de Israel, quien me había dado esta autoridad con sabiduría y poder de Elohim por medio de este sello. Entonces aquí tenemos también el estrón para Lilith, que dice espectro nocturno, también le llaman lechuza. Y pues este nombre Lilith puede interpretarse, he puesto en mis notas, como caminar en las tinieblas, es decir, no volver a la luz o hacer teshuvah. En el 60 dice, y de nuevo ordené a otro demonio que viniera ante mí, y llegó rodando por sí mismo, uno en apariencia como la de un dragón, pero con la cara y las manos de un hombre, y todos sus miembros, excepto los pies, eran las de un dragón, y tenía alas en la espalda. Y cuando lo vi, me quedé atónito, y dije, ¿quién eres tú, demonio, y cómo te llamas, y de dónde has venido? Dímelo. Y el Ruach respondió y dijo, es la primera vez que me presento ante el rey Shlomo. Yo soy un Ruach hecho Dios entre los hombres, pero que ahora ha sido destruido por el anillo y la sabiduría que te ha sido otorgada por Elohim. Ahora soy el así llamado dragón alado, y no estoy en la cámara con muchas mujeres, sino solo con unas pocas que son de forma justa, que poseen el nombre de Shuli, de esta estrella, y me asocio con ellas bajo la apariencia de un Ruach alado en forma coitum habens pernates, que significa, esto en latín es sexo anal. Y aquella sobre la que he dado el salto se llena de niños, y lo que nace de ella se convierte en Eros. Pero como tal descendencia no puede ser llevada por los hombres, la mujer mencionada rompe el viento. Ese es mi papel. Se supone entonces que solo yo estoy satisfecho y todos los demás Shedim, molestos y perturbados por ti, dirán toda la verdad. Pero aquellos compuestos de fuego harán que sean quemados con fuego el material de los troncos que deben recoger para el edificio del templo. O sea, aquí puede haber algún tipo de misterio, ¿no?, para la reproducción de los Sheidim por medio del sexo anal,
que es prohibido por la Torá y es una aberración y tiene que ver con el Gehinom, etcétera, etcétera. Entonces, pero que antes de Yeshua posiblemente habían pues algún tipo de aberración o reproducción espiritual, ¿no?, de parte de los Sheidim, cuando se materializaban haciendo eso, pero bueno, poco a poco han ido perdiendo muchas potestades, muchas atribuciones. Y mientras el Shed decía esto, vi que el Ruach salía de su boca y consumía la madera del incienso y quemaba todos los leños que habíamos puesto en el Beit HaMikdash de Elohim. Y yo, Shlomo, vi lo que el Ruach había hecho y yo me maravillé. Y habiendo glorificado a Elohim, le pregunté al Shed en forma de dragón y le dije, dime, ¿con qué Malach eres frustrado? Y él respondió, por el gran Malach que tiene su asiento en el segundo cielo, que es llamado en hebreo Basaset. Y yo, Shlomo, habiendo oído esto y habiendo invocado a su ángel, lo condené para que aserrara mármoles para la edificación del Beit HaMikdash de Elohim. Y alabé a Elohim y mandé a que otro Shed venga ante mí. Y se me presentó ante mí otro espíritu como una mujer en la forma que tenía, pero sobre sus hombros tenía otras 2 cabezas con manos. Y le pregunté y le dije, dime, ¿quién eres? Y ella me dijo, soy Enépsigos, que también tiene una miríada de nombres. Y yo le dije a ella, ¿por qué Malach te sientes frustrado? Pero ella me dijo, ¿qué buscas? ¿Qué preguntas? Sufro cambios como la diosa a la que me llaman y cambio de nuevo y paso a tener otra forma, y no desees, por lo tanto, saber todo lo que me concierne. Pero ya que estás delante de mí, por esto escucha, tengo mi morada en la luna y por eso poseo 3 formas. A veces soy mágicamente invocado por los sabios como Cronos, otras veces en conexión con los que me hacen caer. Bajo y aparezco en otra forma. La medida del elemento es inexplicable e indefinible y no hay que frustrarse. Yo entonces, cambiando a estas 3 formas, desciendo y me vuelvo como tú me ves, pero estoy frustrado por el Malach Ratanael, que está sentado en el tercer Shamaim, en el tercer cielo. Por eso es por lo que te hablo, aquel Mikdash no puede contenerme. Por lo tanto, yo oré a mi Elohim e invoqué al Malach de quien Enépsigos me habló y usé mi sello y la sellé con una triple cadena y puse debajo de ella el cierre de la cadena. Yo usé el sello de Elohim y el Ruach me profetizó diciendo, esto es lo que tú, oh rey Shlomo, harás a nosotros, pero después de un tiempo tu reino será quebrantado y otra vez a su tiempo este Beit HaMikdash será partido en 2 y toda Jerusalén será destruida por el rey de los persas, de los medos y de los caldeos, y los utensilios de este templo que tú haces serán usados servilmente por los dioses y junto con todos ellos las tinajas en las que nos encierras serán rotas por las manos de los hombres, y luego iremos hacia adelante en gran poder, aquí y allá, y seremos diseminados por todo el mundo y llevaremos por el mal camino al mundo habitado por una larga temporada hasta que el Hijo de Elohim sea extendido sobre la Tau o sobre la cruz, porque nunca antes se ha levantado un rey como él, uno que nos frustra a todos, cuya madre no tendrá contacto con el hombre. ¿Quién más puede recibir tal autoridad sobre los Ruakim a excepción de aquel a quien el primer diablo buscará tentar, pero que no lo hará prevalecer? El número de su nombre es 644 o 197 en hebreo, que es Immanuel. Por lo tanto, oh rey Shlomo, tu tiempo es malo y tus años cortos y malos, y a tu siervo Jerobeam será dado tu malhut, tu reino. Aquí tenemos el strong en griego para diablo, no para diabolos, que significa calumniador, ¿no? Entonces también es el mismo Hashatán o Shatán, ¿no? Lo tenemos ahí y continuemos leyendo mis notas. En este caso observamos a un joven muchacho siervo diligente, trabajando duro para su Melech Shlomo. Estamos hablando de Jerobeam. No se menciona a ningún hijo de Shlomo que estuviera elaborando. Al final se hace mayor y le es entregado el reino del norte, las 10 tribus, y su orgullo y todas las influencias demoníacas crecen para hacer crecer también su ambición, poniendo los becerros de oro, uno en Dan y otro en Efraín o en Betel, con la intención de atraer las ofrendas que eran llevadas al Mikdash del reino del sur. Al final, Jeroboam es una tipología de Hashatán, con sus 10 piedras preciosas en su pectoral de Cohen advenedizo y desobediente, luchando en contra del verdadero hijo del rey Shlomo, Roboam. Y yo, dice Shlomo, habiendo oído esto, glorifiqué a Elohim, y aunque me maravillé con la disculpa de los demonios, no les di crédito hasta que se hizo realidad. También pueden ver el tema, para que entiendan esto de las 10 piedras en el pectoral de
de Hashatán, hay un tema que se llama Orgullo y Ministerio. Les invito a que lo vean. Ponen Orgullo y Ministerio Kehilá Kadosh y ahí les va a aparecer. Y yo, Shlomo, habiendo oído esto, glorifiqué a Elohim. Y aunque me maravillé con la disculpa de los demonios, no les di crédito hasta que se hizo realidad. Y no creí sus palabras. Pero cuando se realizaron, entonces yo, y a mi muerte, escribí este testamento a los hijos de Israel y se lo di a ellos, de tal manera que conocerían los poderes de los Sheidim y sus formas, y los nombres de sus ángeles, por los cuales estos ángeles o estos malachim son los que frustran a los Sheidim, y glorifiqué al Adón Elohim de Israel y ordené a los Ruakim que se atasen con lazos indisolubles. Ahim Hayot colabora con el ministerio Kehilá Kadosh y recibe abundantes bendiciones para seguir llevando luz, contribuye, patrocina este canal, ayúdanos a continuar subiendo vídeos. Y habiendo alabado a Elohim, mandé que otro Ruach viniese delante de mí, y vino delante de mí otro demonio que tenía delante la forma de un caballo, pero detrás la de un pez. Veamos en Yahudá 1 del 11 al 14, dice: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se han dado por lucro a sí mismos al error de Bilam y han sido destruidos en la rebelión de Coraj. Estos hombres son manchas asquerosas que en sus reuniones festivas dirigidas a promover el amor comparten sus cenas con ustedes sin remordimiento mientras solo se complacen a sí mismos. Son nubes sin agua llevadas por el viento, árboles sin fruto, aún en otoño, y doblemente muertos porque han sido desarraigados. Olas de mar salvaje que muestran sus obras vergonzosas como espuma, estrellas errantes son los demonios, para las que está reservada la obscuridad más negra para siempre. Dice: la forma de un caballo pero detrás de un pez. Y él tenía una voz poderosa y me dijo: oh rey Shlomo, yo soy un ruach feroz del mar y soy codicioso de oro y plata. Yo soy un ruach que se rodea a sí mismo y viene sobre las extensiones del agua del mar, y tropiezo con los hombres que navegan en ella, porque yo me rodeo a mí mismo en una ola y me transformo, y luego me lanzo a los barcos y entro directamente en ellos, y ese es mi trabajo y mi manera de conseguir dinero y hombres, porque yo tomo a los hombres y los giro conmigo y los arrojo fuera del mar, porque no soy codicioso de los cuerpos de los hombres, por eso los arrojo fuera del mar hasta ahora. Pero como Belzebú, gobernador de los Ruaquim del aire y de aquellos debajo de la tierra y señor de los terrenales, tienen un conjunto con nosotros con respecto a las obras de cada uno de los de nosotros, por lo tanto subí del mar para conseguir cierta perspectiva en su compañía. Aquí tenemos nosotros a este demonio, ¿no? A este Sheidim que menciona más arriba, y entonces pues este se le conoce como hipocampo, ya que hipos es caballo, procede del griego hippos, y pues campos, que es monstruo marino o monstruo, ¿no? Que viene del griego campos. Entonces todas las religiones, recuerden, controlan las emociones por medio de libros interpretados. ¿Y esto por qué lo digo? Porque en el cerebro, el hipocampo es un pequeño órgano situado dentro del lóbulo temporal intermedio del cerebro y crea una parte importante del sistema límbico, la región que regula las emociones. El hipocampo se asocia principalmente a la memoria, particularmente a la memoria a largo plazo. Y aquí tenemos también el gráfico de que aquí está el hipocampo, ¿no? Así se conoce, y entonces ahí es donde este demonio también tiene influencia. Recuerden que los demonios se comunican telepáticamente, generalmente hacia nosotros, pues seduciéndonos a pecar. En el 68 dice: pero también tengo otro personaje y papel. Me metamorfoseo en olas y subo desde el mar y me muestro ante los hombres para que los que están en la tierra me llamen Cunopastón, porque asumo la forma humana y mi nombre es verdadero, porque por mi paso a los hombres les produzco ciertas náuseas. Yo vine entonces a consultar con el príncipe Belzebú, el cual me ató y me entregó en tus manos, y yo estoy aquí delante de ti por este sello, y ahora me atormentas. He aquí ahora, en 2 o máximo 3 días, el espíritu que habla contigo fallará, porque no tendré agua. Y yo le dije: dime, ¿por qué Malach estás frustrado? Y él respondió: por Yameth. Y glorifiqué a Elohim, porque
Y ordené que el espíritu fuera arrojado en una ampolla junto con 10 jarras de agua de mar de 2 medidas cada uno. Y lo sellé por encima de las figuras de mármol y el asfalto y los puse en la boca de la vasija. Y sellándolo con mi anillo, ordené que fuera depositado en el templo de Elohim. Y ordené otro espíritu que venga delante de mí. Y se me presentó ante mí otro espíritu esclavizado que tenía la forma de un hombre, con ojos brillantes y llevando en su mano una espada. Y le pregunté, ¿quién eres tú? Pero él respondió, soy un espíritu lascivo engendrado de un hombre gigante que murió en la masacre en el tiempo de los gigantes. Le dije a él, dime, ¿en qué trabajas en la tierra y dónde vives? Y él dijo, mi morada está en lugares fructíferos, pero mi procedimiento es este. Me siento junto a los hombres que pasan entre los sepulcros y en un momento inoportuno tomo la forma de un muerto y si atrapo a alguien, lo destruyo de inmediato con mi espada. Pero si no puedo destruirlo, haré que sea poseído por un demonio y que devore su propia carne y que el pelo se le caiga de la barbilla. Pero yo le dije, teme pues al Elohim del cielo y de la tierra y dime por qué mala es que estás o que eres frustrado. Y él respondió, me destruye a mí quien se convertirá en Salvador o en Moshiach, un hombre cuyo número, si alguien lo escribe en su frente, me vencerá y con temor me retiraré rápidamente. Esto del número no lo podemos ver en Galut 9:4 que dice, fueron instruidos no dañar la hierba de la tierra, ninguna planta verde ni ningún árbol, sino solamente a la gente que no tenía el sello de Yahweh en sus frentes. Y de hecho, si alguien escribe esta señal en él, yo debo estar asustado. Y yo, Shlomo, al oír esto, y habiendo glorificado al Adón Elohim, encerré a este Shed como el resto. La palabra Moshiach, que es Salvador, no es Mashiach. Mashiach es ungido. La podemos encontrar en Yeshayach, ya 45:15. Pero la encontramos conjugada, porque si nosotros entramos al Strong, pues entonces nos aparece Yasha. Entonces está aquí Moshiach. Ya la voy a marcar para que tengan una mejor perspectiva. Entonces está aquí, vean. Aquí está la palabra Moshiach, the Savior, dice, el Salvador. Entonces aquí está Mem, Bab, Shin, Yod y Ayin, Moshiach, dice ahí. Entonces Moshiach, Salvador. Algunos eso lo confunden con Mashiach, pero no es lo mismo. Sigamos. Y ordené a otro Shed o a otro demonio que viniera ante mí. Y vinieron delante de mi rostro 36 Ruakim con la cabeza amorfa como perro, pero en sí mismos eran humanos en forma, con rostros de asnos, rostros de bueyes, rostros de pájaros. Y yo, Shlomo, al oírlos y verlos me pregunté y les pregunté y dije, ¿quién eres tú? Pero ellos de acuerdo con una sola voz dijeron, somos los 36 elementos de esta obscuridad. Pero, oh rey Shlomo, no nos harás mal, ni nos encarcelarás, ni pondrás orden sobre nosotros. Pero desde que el Adón Elohim te ha dado autoridad sobre todo espíritu en el aire y en la tierra, y debajo de la tierra, por lo tanto también nos presentamos ante ti como los otros Ruakim, desde el carnero y el toro, de ambos gemelos y cangrejos, león y virgen, escamas y escorpión, arquero con cuernos de cabra, acuario y pez. Entonces al parecer está hablando de dónde deambulan, ¿no? De las constelaciones. Entonces yo, Shlomo, invoqué el nombre del Adón Sebaot y pregunté a cada uno de ellos cuál era su naturaleza y le ordené a cada uno que se acercara y contara sus acciones. Entonces el primero se adelantó y dijo, soy el primer decano del círculo zodiacal y me llaman el carnero o Aries, ¿no? Y conmigo están estos dos. Así que les hice la pregunta, ¿cómo se llaman? El primero dijo, yo, oh Adón, me llamo Ruach. Y hago que las cabezas de hombres estén ociosas, y les saqueo las mentes, pero permíteme solo oír las palabras. Mijael encarcela a Ruach, y de inmediato me retiro. El segundo dijo, me llamo Barzafael, y hago que los que están sujetos a mi hora sientan el dolor de migraña. Si tan solo oigo las palabras, Gabriel encierra a Barzafael, me retiro de inmediato. El tercero dijo, me llamo Arotosael, hago daño a los ojos y los lastimo gravemente. Solo déjame oír las palabras, Uriel encarcela a Aratosael, de inmediato me retiro. Y entonces aquí pues falta algún fragmento. En el quinto dijo, me llamo Yudal y traigo un bloqueo en los oídos y sordera en el oído. Si escucho Uruel y Yudal, me retiro de inmediato.
El sexto dijo, me llamo Espendonael, provoco tumores de la glándula parótida, inflamaciones de las amígdalas y recurvación tetánica. Si oigo Sabrael, apresa a Espendonael, inmediatamente me retiro. Y el séptimo dijo, me llamo Espandor y debilito la fuerza de los hombros y hago que tiemblen y paralizo los nervios de las manos y rompo y magullo los huesos del cuello. Y yo chupo la médula, pero si oigo las palabras Arael, encarcelar a Espandor, me retiro de inmediato. Y el octavo dijo, me llamo Belbel, yo distorsiono los corazones y las mentes de los hombres. Si oigo las palabras Arael, encierra a Belbel, yo me retiro de inmediato. Y el noveno dijo, me llamo Curtael, envío cólicos en los intestinos, induzco dolores. Si oigo las palabras Yaot, encarcelen a Curtael, me retiro de inmediato. El décimo dijo, me llamo Metatiax, hago que me duelan las riendas. Si oigo las palabras Adonael, aprisiona a Metatrax o a Metatirax, me retiro de inmediato. El undécimo dijo, me llamo Catanicotael, yo creo conflictos y males en los hogares de los hombres y envío a ellos el mal genio. Si alguno quiere estar en paz en su casa, que escriba en 7 hojas de laurel el nombre del Malach que me frustra, junto con estos nombres, Yae, Yeo, hijos de Sebaot, en nombre del gran Elohim, deja callar a Catanicotael, entonces que lave las hojas de laurel en agua y las rocíe en su casa con el agua, desde dentro hacia afuera, y de inmediato me retiro. Es importante, Ají Mahayot, que lleguen hasta las conclusiones, amigos, hermanos, tíos, sobrinos, que lleguen hasta las conclusiones porque son muy importantes en este libro. Y de hecho todo esto tiene una orientación y un objetivo, ¿no? El duodécimo dijo, me llamo Zapatorael e inspiro el partidismo en los hombres y me deleito en causar que tropiecen. Si alguien escribe en papel estos nombres de Malachim o de ángeles, Yaco, Yalo o Yoelet, Sebaot, Itot, Bae, y después de haberla doblado la lleva alrededor de su cuello o contra su oreja, me retiro de inmediato y disipo el estado de ebriedad. El 13º dijo, me llaman Bobel, y causo enfermedades nerviosas por mis asaltos. Si escucho el nombre del gran Adonael, encarcela a Bototel, me retiro de inmediato. El 14º dijo, me llamo Cumeatel, e inflijo ataques de escalofríos y torpeza. Si tan solo escucho las palabras Soroel, encarcela a Cumentael, me retiro de inmediato. El 15º dijo, me llamo Roelef, causo frío, escarcha y dolor en el estómago. Solo oír las palabras Hax, no esperes, no te calientes, porque Shlomo es más bello que 11 padres de una, me retiro. El 16º dijo, me llamo Atrax, yo inflijo a los hombres fiebres irremediables y dañinas. Si quisieran encarcelarme, cortar cilantro y luego untarlo en los labios, recitando el siguiente amuleto, la fiebre que es de la suciedad. Te exorcizo junto al trono del Elohim Altísimo, retírate de la suciedad y retírate de la criatura creada por Elohim, y de inmediato me retiro. El 17º dijo, me llamo Yeropael, en el estómago de los hombres me siento y causo convulsiones en el baño y en el camino, y donde quiera que me encuentren o encuentre a un hombre, lo arrojo al suelo. Pero si alguien le dice a los afligidos en sus oídos estos nombres 2 veces en el oído derecho, Yudarice, Sabune, de Noé, yo de una vez me retiro. El 14º dijo, me llamo Buldumec, separo a la esposa del marido y traigo rencor entre ellos. Si alguno escribe los nombres de tus padres, Shlomo, en un papel y lo pone en la antecámara de su casa, yo me retiro de allí. Y la leyenda escrita será la siguiente: el Elohim de Abraham, el Elohim de Yitzhak y el Elohim de Jacob te lo ordena, aléjate de esta casa en paz, y yo de inmediato me retiro. El 19º dijo, me llamo Naot y me siento en las rodillas de los hombres. Si alguien escribe sobre papel, no Boel, vete de Natat y no toques el cuello, me retiro de inmediato. El 20º dijo, me llamo Marderó, envío a los hombres fiebre incurable. Si alguien escribe en la hoja de un libro, Espener, Rafael, retírate, no me arrastres, no me desoyes, y lo ata alrededor de su cuello, yo me retiro de inmediato. El 21º dijo, me llamo Alat, y causo tos y dificultad para respirar en los niños. Si alguno escribe en un papel, Rorex, persigue a Alat, y se lo pones en el cuello, yo me retiro de inmediato.
También aquí falta un fragmento. El 23º dijo, me llamo Neftada, causó dolor en las riendas y provocó disuria. Si hay alguno, escribe las palabras en un plato de hojalata, Yatot, Uruel, Neftada, y lo abrocha alrededor de los lomos, de una me retiro. El 24º dijo, me llamo Actón, hago que duelan las costillas y los músculos lumbares. Si se graba en el material de cobre tomado de un barco que ha perdido su anclaje, esto, Marmarot, Sebaot, perseguir a Actón y lo ata alrededor del lomo, me retiró de inmediato. El 25º dijo, me llaman Anatret y me arranco quemaduras y fiebres en las entrañas, pero si yo escucho Arara, Chaarara, instantáneamente me retiro. El 26º dijo, me llamo Enenut, me robo la mente de los hombres y cambio sus corazones, y hago al hombre desdentado. Si alguno escribe Ayasool, persigue a Enenut y ata el papel a su cuello o a su alrededor, me retiro de inmediato. El 27º dijo, me llamo Pet, hago que los hombres se consuman y causó hemorragia. Si uno me exorciza con vino de olor dulce y sin mezclar por el 11º aeón y dice te exorcizo por el 11º aeón a que pares, yo demando Pet, Axiopet, entonces se lo da al paciente para que beba y yo me retiro de inmediato. O inmediatamente. El 28º dijo, me llamo Arpax, y les envío insomnio a los hombres. Si uno escribe cocpenidismos y lo ata a los migdash o a los templos, me retiro de inmediato. El 29º dijo, me llamo Anoster, dice, me llamo Anoster, sí, genero manía uterina y dolores en la vejiga. Si uno pone polvo en aceite puro, 3 semillas de laurel, y lo unta diciendo, te exorcizo Anoster, para por Marmarao, de inmediato me retiro. El 30º dijo, me llamo Ayeborit. Si al comer pescado uno se ha tragado una espina, entonces debe tomar un hueso del pescado y toser, y de inmediato me retiro. El 31º dijo, me llaman Efesimeret, y causó una enfermedad persistente. Si tiras sal frotada en la mano en aceite y lo untas al paciente diciendo, serafines, querubines, ayúdenme, me retiro de inmediato. El 32º dijo, me llamo Itztión, paralizo los músculos y los contusiono. Si oigo Adonaet, ayuda, me retiro de inmediato. Recuerden que eran 36. El 33º dijo, me llamo Aconión, me acuesto entre pañales y en el precipicio. Si alguno escribe en hojas de higuera, licurgos, quitando una letra a la vez y escribiéndola e invirtiendo las letras, me retiro de inmediato. Licurgos, icurgos, curgos, irgos, gos, os, etc. El 34 dijo, me llamo Autotit, causó rencores y peleas, por lo tanto me siento frustrado por Alfa y Omega o por Aleph y Tav si está escrito. ¿Ya? El 35º dijo, me llamo Tenot, echo mal de ojo a todos los hombres, por lo tanto el ojo que sufre mucho si se dibuja me frustra. En este caso se me quedó aquí Alfa y Omega, pero esto lo más seguro es que decía Aleph Tav, o Et, Uot también, pero esto yo lo traduje desde el inglés, he traducido todo este libro, he pasado bastante tiempo, como una semana traduciéndolo, ¿no? Porque pues lo he traducido y lo he ido pues tratando de poner algunas cosas en hebreo, porque estaba pues con muchas cosas griegas y entonces, pero esto se me pasó, pero ya sabemos que donde dice Alfa y Omega es Aleph Tau. El 35º dijo, me llamo Tenot, ya lo había hecho. El 36º, que es el último, dijo, de estos 36 que se le presentaron, me llamo Bianakit, tengo rencor contra el cuerpo, pongo casas de desecho, yo hago que la carne se pudra y todo lo demás que es similar. Si un hombre escribe en la puerta de su casa, Melto Ardu Anat, huyó de ese lugar. Y yo, Shlomo, al oír esto, glorifiqué al Elohim del cielo y de la tierra, y les ordené que fueran a recoger agua en el Beit HaMikdash, ¿ya? Y además le rogué al Adón, Elohim, que causara que los Sheidim de fuera, que obstaculizan a la humanidad para que sean atados y obligados a acercarse al Beit HaMikdash de Elohim. Algunos de estos Sheidim yo los condené a hacer el trabajo pesado de la construcción del Beit HaMikdash o el templo de Elohim. A otros los encerré en prisiones. A otros les ordené que lucharan con fuego en la fabricación de oro y plata, sentados con plomo y cuchara, y para preparar los lugares para los otros Sheidim en los que deberían de estar confinados.
Y yo, Shlomo, tenía mucha quietud en toda la tierra y pasé mi vida en profunda paz, honrado por todos los hombres y por todos los que están bajo el cielo. Y yo edifiqué todo el Beit Hamikdash del Adón, y mi reino era próspero, y mi ejército estaba conmigo. Y para el resto de la ciudad de Jerusalén había descansado, regocijándose y deleitándose, y todos los reyes de la tierra vinieron a mí desde los confines de la tierra para contemplar el Beit Hamikdash que yo edifiqué al Adón Elohim. Y oyendo la Jogma o la sabiduría que se me había dado, me rindieron homenaje en el templo, trayéndome oro, plata y piedras preciosas, muchos y diversos, bronce, hierro, plomo y troncos de cedro y maderas que no se pudren, que me trajeron para el equipamiento del Beit Hamikdash de Elohim. Y entre ellos también la reina del sur, siendo una hechicera, vino con gran preocupación y se inclinó ante mí a la tierra. Y habiendo oído mi sabiduría, glorificó al Elohim de Israel y se hizo formal prueba de toda mi sabiduría, de todo el ahabao, de todo el amor en que la instruí, según la Jokma que me fue impartida. Y todos los hijos de Israel glorificaron a Elohim. Y aquí, en aquellos días, uno de los obreros de edad madura se arrojó delante de mí y me dijo: Rey Shlomo, compadécete de mí, porque soy viejo. Así que le pedí que se pusiera de pie y le dije: dime, anciano, todo lo que deseas. Y él respondió: te ruego, rey, tengo un hijo único, y él me insulta y me pega abiertamente, y me arranca el pelo de la cabeza, y me amenaza con una muerte dolorosa, por lo tanto os ruego vengarme. Y yo, Shlomo, al oír esto, sentí reparo al mirar su vejez, y ordené que me trajeran al muchacho. Y cuando lo trajeron, le pregunté si era verdad, y el joven dijo: no estaba tan lleno de locura como para golpear a mi padre con mi mano. Sea amable conmigo, oh rey, porque no me he atrevido a cometer tal impiedad. Pobre infeliz como soy. Pero yo, Shlomo, al oír esto del joven, exhorté al anciano a que reflexionara sobre el asunto y aceptara la disculpa de su hijo. Sin embargo, no lo hizo, pero dijo que preferiría dejarlo morir. Y como el viejo no quiso ceder, estaba a punto de pronunciar sentencia sobre el joven cuando vi a Ornias, el chef, riéndose. Yo estaba muy enojado por la risa del demonio en mi presencia, y ordené a mis hombres que sacaran a las otras partes y llevaran a Ornias ante mi tribunal. Y cuando lo trajeron ante mí, le dije: maldito, ¿por qué me miras y te ríes? Y él contestó: te lo ruego, rey, no fue por ti por lo que me reí, sino por este viejo malvado y el miserable joven su hijo, porque después de 3 días su hijo morirá prematuramente, y he aquí el viejo desea deshacerse de él suciamente. Pero yo, Shlomo, habiendo oído esto, le dije al demonio: ¿es cierto lo que hablas? Y él respondió: es verdad, oh rey. Y yo, al oír eso, les ordené que se llevaran al demonio y que debían traer de nuevo ante mí al anciano con su hijo. Y les ordené que se hicieran de nuevo amigos. Y les di de comer, y luego le dije al viejo que después de 3 días me trajeran a su hijo de nuevo aquí. Y dije: yo lo atenderé. Y me saludaron y se fueron. Y cuando se fueron, ordené que trajeran a Ornias y le dije: dime, ¿cómo lo sabes? Esto es muy importante y muy interesante, lo que vamos a leer ahora. ¿Cómo lo sabes? Y él respondió: los Sheidim ascendemos al firmamento del cielo y volamos entre las estrellas y oímos las frases que salen sobre las almas de los hombres, y enseguida venimos, y ya sea por la fuerza de la influencia o por el fuego o por la espada o por algún accidente, velamos nuestro acto de destrucción. Y si un hombre no muere por algún desastre inoportuno o por la violencia, entonces los Sheidim nos transformamos de tal manera en apariencia de hombres y seamos para ser adorados en nuestra naturaleza humana, es decir, para maldecirlos, ¿no? Entonces aquí lo que observamos es que el objetivo fundamental de los Sheidim en este pasaje anterior, sus estrategias generales y la manera en cómo evitan que nos lleguen las Subrajot, que son enviadas en propuesta a nuestras oraciones, y su función pues principal es matar la fe. Hemos visto eso allá. En el 114 dice: yo pues, habiendo oído esto, glorifiqué al Adón Elohim, y otra vez interrogué al demonio diciendo: dime, ¿cómo podéis ascender al cielo siendo demonios, y entre las estrellas y los Kadoshim Malachim, entremezclados? Y contestó él: así como las cosas se cumplen en el cielo, así también en la tierra se cumplen los tipos de todas las cosas de ellos, porque de todas las cosas de ellos. Vamos a leer Ibrim 8:5, que dice: pero lo que ellos están sirviendo es solo una copia,
y una sombra de las cosas originales del cielo. Pues cuando Moshe estaba listo para erigir el Mikdash o el Beit HaMikdash, o el Mishkan, en este caso, Yahweh le advirtió: mira que hagas todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y dice, porque sigue hablando, ¿no? El demonio dice, porque hay principados, autoridades, gobernantes del mundo, ¿ya? Y nosotros los Sheidim volamos por los aires. En Romanim 8:38 dice, no está, porque me he equivocado aquí, le he puesto en hebreo y lo he dejado junto. Lo leeremos tal vez al final, Romanos 8:38, si no, lean ustedes. En su casa es la tarea que les queda. Y nosotros los Sheidim volamos por los aires. Y nosotros escuchamos las voces de los seres celestiales y examinamos todos los poderes. Y como no teniendo fundamento en que posarnos, descansar, perdemos fuerza y nos caemos como hojas de los árboles. Y los hombres que nos ven imaginan que las estrellas están cayendo del cielo. Pero no es así, oh rey, sino que caemos a causa de nuestra debilidad y porque no tenemos ningún lugar donde agarrarnos, y así caemos como relámpagos. Ya lo leímos en Gilel 10:18, ¿no? Que dice que veía a Hashatán caer como un rayo. Caemos como relámpagos en la profundidad de la noche y de repente, y prendemos fuego a las ciudades e incendiamos los campos, porque las estrellas tienen bases firmes en los cielos como el sol y la luna. Y yo, Shlomo, habiendo oído esto, ordené que el Shed fuera custodiado durante 5 días. Y después de los 5 días recordé al viejo y estaba a punto de interrogarlo, pero vino a mí con pena y con la cara negra. Y yo le dije, dime viejo, ¿dónde está tu hijo? ¿Y qué significa este atuendo? Y él respondió, he aquí que me he quedado sin hijos. Y me siento junto a la tumba de mi hijo en la desesperación, porque ya hace 2 días que está muerto. Pero yo, Shlomo, al oír esto y sabiendo que el Shed Ornias me había dicho la verdad, glorifiqué al Elohim de Israel. Este Ornias, recuerden, esto es muy importante, lo vimos en el primer vídeo, ¿no? Y también lo vemos aquí. Entonces se menciona al principio del testamento de Shlomo como la manifestación de la oposición de los demonios a la construcción del Mikdash. Entonces, esa oposición es por lo cual al parecer fueron condenados a realizar ellos el trabajo, sometidos al poder del anillo dado al Melech Shlomo. Es decir, como se oponían, querían destruir a Jerobeam, ¿no? Que era como, digamos, uno de los jefes. Y pues estaban oponiendo a la construcción del templo que Elohim había dicho que tenía que construirse y había autorizado y le había dicho a Shlomo. Y entonces ellos se opusieron, así que terminaron siendo esclavos por Shlomo, por su desobediencia y por su oposición. Y la reina del sur vio todo esto y se maravilló, glorificando al Elohim de Israel, y ella contempló al Beit HaMikdash del Adón siendo edificado, y ella dio un ciclo de oro y 100 miríadas de plata y bronce, y entró en el templo, y ella contempló el altar del incienso, y los soportes de bronce de este altar, y las gemas de las lámparas que resplandecían de diferentes colores, y del candelero de piedra y de esmeralda, y de jacinto y de zafiro, y vio los vasos de oro y de plata, y bronce y madera, y los pliegues de pieles teñidas, de rojo con más madera, y ella vio las bases de los pilares del Beit HaMikdash del Adón. Todos eran de un solo oro. Aquí también falta otro fragmento y dice, aparte de los Sheidim a los que condené al trabajo, y había Shalom en el círculo de mi reino y sobre toda la tierra. La reina del sur que mencionan aquí es la misma reina de Saba, que era la gobernante en aquel entonces de los países que actualmente son Etiopía y Yemen. Más o menos. Y sucedió que yo, estando en mi reino, que el rey de los árabes, Adares, me envió una carta, y la redacción de la carta fue la siguiente. Al rey Shlomo, saludos. He aquí hemos oído, y se ha oído hasta los confines de la tierra, sobre la sabiduría que se te ha dado, y que eres un hombre misericordioso de parte del Adón, y te ha sido concedida la inteligencia sobre todos los ruaquim del aire, y en la tierra, y debajo de la tierra. Ahora, ya que hay en la tierra de Arabia un ruach de la siguiente clase, al amanecer comienza a amanecer para soplar un cierto viento hasta la 3ª hora, y su explosión es dura y terrible, y mata al hombre y a la bestia, y ningún ruach puede vivir en la tierra contra este demonio. Te ruego pues, por cuanto el ruach es un viento, consigue algo de acuerdo a la sabiduría dada por ti al Adón tu Elohim, y digna de enviar a un hombre capaz de capturarlo. Y he aquí, rey Shlomo, yo y mi pueblo y toda mi tierra te serviremos hasta la muerte, y toda Arabia estará en shalom contigo. Si haces este acto de cercado de justicia por nosotros, por lo tanto, te rogamos que no menosprecies nuestra humilde oración, y que no permitas que la eparquía o la provincia se desvanezca por completo, subordinado a tu autoridad, porque somos suplicantes, tanto yo como mi pueblo, y toda mi tierra despedida de mi Adón
toda la salud. Y yo, Shlomo, leí esta carta y la doblé y se la di a mi pueblo y les dije, después de 7 días me recordarás esta epístola. Y Jerusalén fue edificada y el Beit HaMikdash estaba siendo completado y había una piedra, la última piedra del ángulo que yacía, grande allí, escogida, una que yo deseé, así yacía en la cabeza de la esquina de la terminación del templo. Y todos los obreros y todos los sheidim que los ayudaban vinieron al mismo lugar para levantar la piedra y ponerla en el pináculo del sagrado Mikdash, y no eran lo suficientemente fuertes como para removerla y ponerlo en el rincón que se le había asignado, porque esa piedra era extremadamente grande y útil para el rincón del templo. Y esta piedra, pues nosotros podemos ver referencias aquí que dice, por esto dice en el Tanaj, miren, estoy poniendo en Sion una piedra escogida y preciosa, angular, el que descanse su confianza en él seguramente no será humillado. Y luego también lo tenemos aquí en Yeshayah, ya lo misma referencia, también Matiyah, ya, entonces en el 42 dice esto, la misma piedra que los constructores, también dicen Meir, lo mismo, la misma parábola, y también está en Hillel. Entonces esto es muy interesante y muy importante la referencia de la piedra angular. En el 119, y después de 7 días, recordando la epístola de Adares, rey de Arabia, llamé a mi siervo Jerobeam y le dije, prepara tu camello y toma para ti un frasco de cuero, y toma también este sello, y vete a Arabia, al lugar donde sopla el Ruach maligno. Y allí toma la petaca y el anillo de sello delante de la boca de la petaca, y manténlos hacia la ráfaga del espíritu, y cuando el frasco se apague o se vacíe de agua, tú comprenderás que el Shed está en él. Luego, apresuradamente ata la boca del frasco y séllalo firmemente con el anillo del sello, y lo pones con cuidado sobre el camello y me lo traes aquí. Y si en el camino te ofrezco oro o plata o tesoros a cambio, oro o plata o tesoros a cambio de dejarlo ir, no te dejes persuadir, pero arréglate con él sin usar el juramento para soltarlo. Y luego señala los lugares donde hay oro, plata, marca los lugares y séllalos con este sello, y tráeme al demonio, y ahora vete y que te vaya bien. Entonces el joven hizo lo que se le pidió y mandó a su camello y puso sobre él una petaca y se puso en camino a Arabia. Y los hombres de esa región no creían que él sería capaz de atrapar al Ruach maligno. Y cuando amaneció, el criado se puso de pie delante de la ráfaga del espíritu y puso la petaca en el suelo y el anillo y en la boca de la petaca, y el Shed sopló a través de la mitad del anillo del dedo en la boca de la petaca, y al entrar hinchó la petaca, pero el hombre se puso de pie rápidamente y se acercó con su mano a la boca de la petaca en el nombre del Adón Elohim Sebaot, y el Shed permaneció dentro del frasco. Y después de eso los jóvenes permanecieron en tierra 3 días para hacer la prueba, y el Ruach ya no voló contra esa ciudad, y todos los árabes sabían que él había encerrado salvamente al espíritu. Entonces el joven sujetó la petaca en el camello, y los árabes lo enviaron a su camino con mucho cuidado, honor y dones preciosos, alabando y magnificando al Elohim de Israel. Pero el joven trajo la bolsa y la puso en el medio del templo, y al día siguiente yo, el Melech Shlomo, entré en el Beit HaMikdash de Elohim. Sentía profunda angustia sobre la piedra del final del rincón, y cuando entré en el templo, la petaca estaba en pie, y se levantó, y caminó alrededor de unos 7 escalones, y luego cayó sobre su boca, e hizo un homenaje a mí, y me maravillé que incluso junto con la botella, el Shed todavía tenía poder, y podía caminar. Y le ordené que se levantara, y la petaca se levantó, y se puso de pie toda inflada, y le interrogué diciendo, dime, ¿quién eres tú? Y el Ruach dentro de la petaca dijo, soy el Shed llamado Epipas, que está en Arabia. Y yo le dije, ¿es este tu nombre? Y él respondió, sí, donde quiera que desee, me prendo fuego y hago la muerte. Y yo le dije, ¿por qué, Malach, te sientes frustrado? Y él respondió, por el único Elohim que gobierna, que tiene autoridad sobre mí, incluso para ser escuchado, el que ha de nacer de una virgen y ser crucificado por los Yahudim en una taub. Los Yahudim son los judíos, a quien adoran los Malachim y los Malachim principales o los arcángeles. Él me frustra y me debilita de mis grandes fuerzas que me ha dado
o que me ha sido dado por mi padre el diablo. Y yo le dije, ¿qué puedes hacer? Y él contestó, yo soy capaz de quitar montañas para derribar los juramentos de los reyes, marchito los árboles y hago hago que sus hojas caigan. Y le dije, ¿puedes levantar la piedra y ponerla en el comienzo de esta esquina que existe en el justo plano del templo? Y él dijo, no solo levantaré esto, oh Melech, sino también con la ayuda del Shed que preside el Mar Rojo, subiré la columna de aire y la pondré donde desees, en Yarushalayim. Al parecer, puesto en mis notas, el gran poder de este Shed, Epipas, radica en su gran emuná. Por tanto, solo puede ser frustrado por el mismo Mashiach. Matías 17:20 dice, les dijo, porque ustedes tienen tan poca confianza. Sí, les aseguro que si tuvieran la confianza de un grano de mostaza, podrían decir a este monte, muévete de aquí para allá, y se movería. Seguramente nada sería imposible para ustedes. Entonces, aquí es muy importante, pongan atención por favor, a Jima Hayot, amigos, hermanos, primos, tíos, etcétera, todos los que escuchan, que posiblemente esta referencia que está hablando aquí Yeshua HaMashiach, Baruch Hashem, sea a este libro, ¿no? De que, pues es como decir, si tú sometes por medio de mi nombre a Epipas, puedes mover montañas, porque él se le ha dado esa autoridad. La autoridad de mover montañas. Aquí estoy haciendo una montaña, no estoy haciendo otra cosa. Entonces no es el símbolo de anarquía. Entonces es muy, muy importante, ¿no? Eso, esto, y también que posiblemente, pues, Epipas, o Epipas signifique grano de mostaza. ¿Ya? Entonces, porque ese es su poder, mover montañas. Ahora, yo sugiero que el gráfico que vamos a ver es solo una sugerencia, ya que existen muchas conjeturas al respecto. Y entonces el gráfico que les menciono es esto. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, pero quiero que lo veamos y le busquemos alguna lógica. Entonces, dice que la piedra angular, algunos las piedras angulares las ponen por decirle, o sea, no tengo aquí una esquina libre, pero bueno, digamos, supongamos que esta es una esquina que no existe esta columna, entonces algunos ponen la piedra angular aquí. Le dicen, esta es la piedra angular, porque de aquí parte todo. Sin embargo, vemos que la piedra angular ya había sido construido todo, pero la piedra angular no estaba. Entonces, si nosotros pues analizamos, la piedra angular también podría estar aquí. ¿Ya? O también podría ser el techo. El techo, en algunas partes, pues la piedra angular es una cúpula. O sea, es lo que falta, digamos, es una cúpula. Por ejemplo, digamos que aquí hubiera una cúpula, entonces esta podría ser una piedra angular. ¿Por qué? Porque cuando dice angular se refiere a un ángulo. Entonces, esto, pues, puede tener, contiene, pues, bueno, tiene un ángulo aquí, ¿no? Pero no es una piedra angular, ¿ya? Pero bueno, podría ser. Ahora, yo he sacado esta puerta que está aquí, la he pasado para acá, ¿ya? Y entonces, pues en diferentes culturas la piedra angular era esta. Y aquí sí hay un ángulo de 180 grados. Que 180 es igual a 18 si le quitamos el 0, ¿ya? Y 18 es 6, 6, 6. Y recuerden que tenemos en el Gólgota 3 cruces, ¿ya? Tenemos 3 cruces. La de Dima y Gestas y la de Yeshua. Perdón, aquí estoy haciendo aquí a lo loco. Aquí las cruces. Entonces tenemos 3 cruces. Voy a hacer aquí. Que me hubiera salido más fácil hacerlo 3 cruces así simples. Lo voy a hacer para no quedarme con las ganas. Aquí 1, 2 y 3. Aquí tenemos que cada cruz es un 6. Ya lo hemos visto, es un cubo. Entonces 6, 6, 6. Entonces, y aquí tenemos un ángulo de 180 grados. Que cada uno tendría 60 grados. ¿Ya? Esto da 180. Y pues también nosotros podemos ver aquí que 1 más 5 es Hei. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos nosotros, pues que donde en las letras que tenemos ángulos, ya aquí es la letra Aleph y también la letra Dalet. Tenemos ángulos. Entonces la Aleph vale 1, la Dalet vale 4 y la Hei vale 5. Y recuerden que la Hei, pues en hebreo cuadrado es así, es abierta de aquí, le falta algo.
¿ya? Y aquí tenemos nosotros la piedra angular. Esto podría ser así. Esta es una conjetura, pero quería explicárselas. Seguiremos aprendiendo un poco más. La piedra angular, he puesto en mis notas, no puede obviamente ponerse al principio y sin ella toda la pared es débil. Y Yaquim y Boaz representan las dos casas y también la Tav. Yaquim y Boaz son estas dos columnas que no las marqué. Entonces está aquí, ya. Yaquim y Boaz, así se llamaban. Eso lo podemos ver en el libro de Melequim, en el libro de Reyes. Pero si nosotros estas las tomamos, pues también forman una Tav. Y aquí está la puerta. Yeshua dijo, yo soy la Dalet, yo soy la puerta. Pero él murió entre dos ladrones. Ya, pero también los dos palos representan una casa, pero están en una Tav. Así, cruzados. Baruch Hashem, aleluya. Entonces ya estamos terminando. Vamos a leer los últimos versos. Al decir esto le hice hincapié y la petaca se quedó sin aire y la puse bajo la piedra y el espíritu se ciñó y la levantó sobre el frasco y la petaca subió los escalones llevando la piedra y la colocó al final de la entrada del templo. Y yo, Shlomo, contemplando la piedra levantada en lo alto y colocada sobre un cimiento, dije, en verdad la escritura se cumple que dice, la piedra que los constructores rechazaron a prueba se convirtió en la cabeza del ángulo. Pero esto no es mi concesión, sino de Elohim. Esto es lo que dice su mismo padre, lo estaba diciendo. Sino de Elohim, que el Shed debe ser suficientemente fuerte para levantar una piedra tan grande y depositarla en el lugar que yo deseaba. Y Epipas condujo al Shed, o al demonio del Mar Rojo, con la columna. Y ambos tomaron la columna y la levantaron de la tierra. Y yo superé a estos dos Ruaquim, de modo que no pudieron sacudir la tierra entera en un momento de tiempo. Y luego sellé alrededor con mi anillo, de un lado y del otro, y dije, mira, y los Ruaquim han permanecido sosteniéndolo hasta el día de hoy, como prueba de la Jokma o de la sabiduría que me ha sido dada. Y allí colgaba la columna de enorme tamaño en el aire, sostenida por los vientos, y así los Ruaquim aparecían debajo como el aire apoyándolo. Y si uno mira fijamente el pilar, es un poco oblicuo, siendo apoyado por los Ruaquim, y así es en el día a día. Y yo, Shlomo, cuestioné al otro Rúa que surgió con la columna de las profundidades del Mar Rojo, y le dije, ¿quién eres? ¿Y cómo te llamas? ¿Cuál es tu trabajo? Porque oigo a muchos hablar cosas sobre ti. Y el Shed respondió, yo, oh rey Shlomo, me llamo Abesitiboth. Soy un descendiente del Malach principal. Una vez me senté en el primer cielo, cuyo nombre es Ameleoth. Entonces yo soy un Ruach feroz y alado y con una sola ala, conspirando contra todo Ruach bajo el cielo. Yo estaba presente cuando Moisés entró ante Faraón, rey de Egipto, y yo endurecí su corazón. Yo soy aquel a quien Janes y Jambres invocaron el retorno con Moshe en Mitzrayim, en Egipto. Yo soy el que luché contra Moisés con maravillas y señales. En 2 Timoteo 3:8 podemos ver esto. Ya a Janes y a Jambres. Y le dije, por lo tanto, ¿cómo te encontraron en el Mar Rojo? Y él respondió, en el éxodo de los hijos de Israel endurecí el corazón del paro o del faraón y excité su corazón y el de sus ministros. Y yo hice que persiguieran a los hijos de Israel. Y el faraón nos siguió a nosotros y a todos los egipcios. Entonces yo estaba presente allí. Y lo seguimos juntos y todos llegamos al Mar Rojo. Y aconteció que cuando los hijos de Israel cruzaron las aguas volvieron y escondieron todo el ejército de los egipcios y todas sus fuerzas. Y yo permanecí en el mar bajo este pilar. Pero cuando vino Epipas, siendo enviado por ti, encerrado en el recipiente de un frasco, me trajo hasta ti. Por lo tanto, yo, Shlomo, habiendo oído esto, glorifiqué a Elohim y conjuré a los Sheidim para que no me desobedecieran, sino que permanecieran sosteniendo la columna. Y ambos juraron diciendo, el Adón tu Elohim vive, no soltaremos esta columna hasta el fin del mundo. Pero cualquier día que caiga esta piedra será el fin del mundo. Entonces esto puede ser una referencia, ¿no?, a cuando los demonios también caigan al final de los tiempos y la columna también caerá con ellos. Es decir, que cuando el Mikdash fue derribado, ellos se la llevaron condenados a sostenerla hasta el final de su propia profecía. Y yo, Shlomo, glorifiqué a Elohim y adorné el Beit HaMikdash del Adón con todo lo que parecía hermoso. Y yo estaba alegre en Ruach,
en mi reino, y hubo paz o hubo shalom en mis días, y tomé esposas para mí de cada tierra, que eran innumerables, y marché contra los jebuseos, y allí vi a una jebusea, hija de un hombre, y me enamoré violentamente de ella, y deseaba tomarla por esposa junto con mis otras esposas. Y yo dije a sus coanimo, a sus sacerdotes, dame a la sunamita como esposa. Pero los sacerdotes de Molech me dijeron, si amas a esta doncella, entra y adora a nuestros dioses, el gran dios Rafán o Reifán o Renfán, Kiun o Renta, que es lo mismo, ¿no? Y el dios llamado Moloch. Entonces aquí vemos nosotros dice, si tú tomaste el tabernáculo de Moloch, y Kiyun, tus imágenes, la estrella de tu Dios, que tú te hiciste por ti mismo. Y el Dios llamado Moloch, por lo tanto, yo tenía miedo de la caboz de Elohim, e hice la adoración, y le dije a ellos, no voy a adorar a un Dios extraño. ¿Qué es esta propuesta que me obligáis a hacer tanto? Pero ellos dijeron, por nuestros padres. Entonces aquí tenemos a la tsunamita que le tomaron una foto, ¿no? Y entonces la bajé del Instagram de la tsunamita y ahí está. Así que observamos en este pasuco, en este verso anterior, que Shlomo ya tenía posiblemente cientos de mujeres, pero se encaprichó por una más, marchando contra los Jebusi. Recordemos que a su padre David no se le permitió construir el Beit HaMikdash por haber derramado sangre en las guerras. Shlomo estaba siendo influenciado por la venganza de los caídos al marchar en contra de los Jebusi. Él nunca tuvo guerras. Es altamente importante, eso todo está planificado por Elohim. Es altamente importante también recordar que Shlomo mató a su hermano Adonijah. Esto lo podemos ver aquí en Melekim Aleph, 1 Reyes 2:21. Y dice, ella dijo, permite que Abishag, la tsunamita o la shunamit, sea dada a Adonijah, tu hermano, como esposa. Eso le está hablando a Betsabé. El rey Shlomo respondió a su madre, ¿por qué me estás pidiendo a Abishag la tsunamit o a tsunamita para Adonijah? También pide el reino para él. Después de todo, él es mi hermano mayor. Sí, para él, para Eviatar el Cohen, y para él Joab, el hijo de Zeruyah. Entonces el rey Shlomo juró por Yahweh que Elohim me haga cosas terribles y peores, si no es que Adonijah ha hablado esta palabra contra su propia vida. El rey Shlomo juró por Yahweh que Elohim me haga cosas terribles y peores, si no es que Adonijah significa Yah es mi Adón, que ha hablado esta palabra contra su propia vida. Ahora, por lo tanto, como Yahweh vive, quien me ha establecido a mí, me ha puesto en el trono de David, mi padre, y ha hecho una dinastía para mí como prometido, Adonijah de cierto será puesto a muerte hoy. Bueno, y al final lo mató, y lo vimos también en el video anterior, pero aparentemente esta chica, o sea, si no es la misma, pero siempre era por una shunamit, ¿ya? Que fue la que cuidó a David cuando ya estaba anciano, que fue a calentarlo, ¿no? Y entonces, y todos se estaban peleando por ella. Bueno, Adonijah se estaba peleando por ella y con Shlomo. Y al final, pues, la venimos a encontrar aquí. Si es la misma, la venimos a encontrar aquí. Y Shlomo ahí encaprichado siempre, ¿no? Entonces, y veamos lo que pasó. Dice, y después de eso fue obligado, en esto dice, y cuando respondí que en ningún caso adoraría a dioses extraños, le dijeron a la doncella que no se acostara conmigo hasta que yo cumpliera y sacrificara a los dioses. Entonces me conmovió, pero la astuta Eros me trajo y puso para mí 5 saltamontes, diciendo, toma estos saltamontes y aplástalos juntos en el nombre del dios Moloch, y entonces dormiré contigo. Y esto, aquí el nombre es Eros, ¿ya? Eros, que significa, pues, entre comillas, amor en griego, ¿no? Entonces, pero aquí seguramente sería, pues, no sé, en vez de Eros, podría ser pasión, lascivia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pero el nombre le ponen Eros. Y dice, y esto es lo que hice, y al instante el espíritu de Elohim se apartó de mí, y me volví débil y necio en mis palabras. Y después de esto, fui obligado por ella a construir, fíjense, y después de eso fui obligado por ella a construir un templo de ídolos para Baal y para Reifán y para Moloch y para los otros ídolos. He puesto en mis notas que es extremadamente triste el final de la historia de este personaje tan extraordinario que tuvo 1000 mujeres. 1000 oportunidades de rectificar su conducta lasciva, codiciosa y irrespetuosa respecto a las mujeres.
Elohim había pasado por alto todas sus faltas debido a que mantenía su fidelidad en adorar al único Elohim verdadero. Sin embargo, aquello que fue su máximo pasatiempo y entretenimiento, las mujeres lo convirtieron en el monigote, la piltrafa de vergüenza para todos los que lo conocieron. Mil es Aleph, el Abba tolerante y la máxima expresión de Gesed. 1000 hembras, 999 pecados de adulterio. Sin embargo, también Aleph es uno, el Abba Kadosh, el estricto, que llega a su máxima ebullición. Shlomo era el hombre más poderoso del mundo, pero a la hora de pagar sus facturas, se dio cuenta que había gastado más de lo que debía y que por tanto había traspasado los límites que lo protegían, los mitzvot o los mandatos del Elohim que lo había hecho más que sobresaliente. El hombre elegido para edificar la casa de Yahweh, el máximo honor concedido a ningún hombre, la máxima santificación, la elección suprema otorgada a un ser humano que usó incluso a los Sheidim, a los demonios, para llevar a cabo sus planes, el que otrora fuese temido por los ejércitos de Belcebú, de repente, por medio de una mujer, está trabajando para ellos, para los caídos, trabajando el triple, construyéndole sus templos de maldición e ignominia, siendo parte del torcido y obscuro plan para destruir a su pueblo y a los extranjeros que lo admiraban. En Galut 2:19 dice: yo sé lo que estás haciendo, conozco tu amor, confianza, servicio y perseverancia, y sé que estás haciendo más ahora que antes. El final de este testamento del rey expresa un vacío profundo de tristeza, dolor enfermizo, vergüenza en su máxima expresión y hasta arrepentimiento, pero sin ningún contentamiento posible. Les pido que lo leamos. El último verso, el último pasuk del testamento de Shlomo dice así: yo, pues, el desgraciado que soy, seguí su consejo, y la kabod de Elohim se apartó de mí. El Ruach se oscureció, y me convertí en el entretenimiento de ídolos y demonios. Por lo tanto, escribí este testamento, que los que se apoderan de él tengan piedad, y presten atención a las últimas cosas y no a las primeras, para que podáis encontrar la Gesed o la gracia por los siglos de los siglos. Amén. Estas historias denotan la impotencia que existe en el ser humano caído para detectar a tiempo el engaño de los Sheidim o de los demonios, lo que produce que una vida que podría ser próspera se convierta en un infierno en la tierra. No obstante, estos seres obscuros reconocieron antes y mucho más después que existe un ser, no un ser angelical, no un ser espiritual, no un ser diferente a Shlomo en naturaleza antropomórfica humana. No, ellos, los Sheidim, reconocen que hay un hombre, un ser humano similar a Adán, que siendo probado en todo, incluso en la muerte, les aplastó la cabeza y produjo para quienes se aferran a él, a su nombre, la mayor nitzajón o la mayor victoria que jamás ha existido y existirá. Ellos, los mismos Sheidim, lo reconocieron en los tiempos de Shlomo como Immanuel, Elohim con nosotros, y en este tiempo tiemblan y quedan postrados ante el simple hecho de pronunciar su alto y bendito nombre, Yeshua HaMashiach, Yahweh Elohim Sebaot, a quien se debe de dar toda kabod, toda halel, toda tehilá, porque Él es el único que lo merece. En Filipenses 2:10 dice: para que en honor al nombre dado, Yeshua, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Lo cierto es que en su gran Jokmah, en su gran sabiduría, Shlomo sabía que Malach controlaba a cada principado demoníaco, esto debido a su gran capacidad mental otorgada por el Eterno. Sin embargo, nuestro Abba, escucha bien esto, en su gran Ahavá, nuestro Padre, en su gran amor, nos entregó una manera simplificada para debilitar a los Ruakim del error. En Efesios lo leemos y dice: yo oro que Él les dé luz a los ojos de sus corazones para que entiendan la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son sus riquezas en kabod, que hay en herencia que Él ha prometido a su pueblo, y que superinminente grandioso es su poder, obrando en nosotros. Los que confiamos en Él, actúa con la misma fuerza poderosa que Él usó cuando levantó a Yeshua de los muertos y lo sentó a su mano derecha en el cielo, por encima de todo gobernador, autoridad
dominio o cualquier otro nombre que se pueda mencionar en el mundo pasado y en el mundo venidero, en el Olam Haseo, en el Olam Haba. También Él ha puesto todas las cosas, incluyendo a los demonios, bajo sus pies, y se hizo la cabeza sobre todas las cosas para la Kehilá. Aleluya. ¿Qué es su cuerpo? La Kehilá, la expresión máxima de Él, quien llena. Él llena toda la creación. Así que sabemos que Yeshua HaMashiach cumplió aquella profecía que le dijeron a la serpiente: su simiente, tu simiente la morderá en el calcañar, pero su simiente te aplastará la cabeza. Aleluya. Abba, te damos toda Gabá una vez más, porque nos enseñas a través de las personas tan especiales como Shlomo, un hombre que fue bendecido de una manera extraordinaria con tu sabiduría, pero que sus debilidades o la desobediencia a tus límites lo hicieron caer en un profundo error, del cual seguramente, si fue salvo, ¿no?, nunca pudo levantarse. Tú sabes dónde lo tienes. A veces, Padre, nosotros fallamos. Te pedimos que nos perdones. Te pedimos que reprendas todo espíritu maligno. Beshem Yeshua HaMashiach, en el nombre de Yahweh Elohim Sebaot, del Elohim de los ejércitos celestiales, del Mashiach, del ungido, de Immanuel con nosotros, de Elohim con nosotros, de Immanuel, de Yeshua, de Él salvará. Te pedimos que su sangre nos cubra, nos proteja, nos guarde y nos lleve por caminos de arrepentimiento y de verdad. Que estemos limpios delante de ti por tus propios méritos, Padre. Oro para que sanes, para que liberes. Bendice, Padre, desde la Patagonia Argentina hasta Alaska, pasando por Canadá, por Estados Unidos, por México, por las islas, por República Dominicana, por Puerto Rico, por Jamaica, por todas las islas del Caribe, por Belice, por Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Panamá. Bendice Nicaragua, bendice Centroamérica, bendice Venezuela, bendice Colombia, bendice Perú, Uruguay, Paraguay, bendice Ecuador, bendice, Padre, Chile, bendice Argentina, bendice todos los países de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Bendice todas las islas, bendice el continente europeo, el continente oceánico. Bendice Asia, bendice la nación de Israel que somos nosotros. Encárgate, Padre, bendice Israel. Declaramos Ubrahot sobre ese nombre que tú diste a tu pueblo, al pueblo que tú escogiste. El continente africano, bendícelo. El continente oceánico, europeo, americano, todos los continentes, todas las islas. Visita con tu luz y expande tu Malhut. Expande tu Malhut, Padre. Para tu Kabod, para tu Tejilá solamente, porque eres el único que la merece. Te damos toda Gabá, porque hasta este momento, Abba, tú has sido fiel y sigues siendo fiel a nosotros. Nos guardas de los Sheidim, nos guardas de nuestros propios errores. Baruch Hashem, aleluya. Te damos toda Kabod, toda Halel y toda Tejilá, a ti que eres el único que la merece, Padre. Baruch Hashem, aleluya. Bendito seas tú, hombre.
que eres un hombre de una sola mujer, que la respetas, que la amas, que cumples tu ministerio en tu familia, que a pesar de los errores te esfuerzas por no volverlos a cometer, que pides perdón, que avanzas, que luchas cada día por no caer en la tentación del maligno, que siempre anda alrededor tuyo como león rugiente para devorarte, para acabar contigo y con tu familia, sabiendo que tú eres un apoyo para toda tu familia, para los ministerios a los cuales tú contribuyes, para tu propio ministerio el cual desarrollas. Apártate del mal. Ahora tienes un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual los demonios se debilitan y se atan ellos solos. Bendita seas tú, mujer. Que avanzas, que no te dejas engañar, que no te dejas llevar por comentarios, que en tu trabajo, en tu oficina, en tu trabajo, en tu taller, en tu trabajo, en cualquier lugar en donde lo desarrolles, incluyendo tu casa, tú siempre estás pendiente de que a tu familia no le falte nada, que a tu marido no le falte nada, así como él está pendiente de ti. No permitas que los demonios merodeen tus pensamientos. Repréndelos en el nombre, en el alto y bendito nombre de Immanuel, Elohim con nosotros, de Yeshua HaMashiach, de Yahweh Elohim Sebaot. Bendito seas tú, joven. No te arriesgues. No te arriesgues, lucha y mantente firme. Avanza. Apártate del mal, apártate de los vicios y de los viciosos. Apártate de los malos consejos y de los malos consejeros. Apártate. Busca superarte. La juventud es tiempo de sembrar. La juventud es tiempo de sembrar esfuerzo. La juventud es tiempo de sembrar carreras, de sembrar estudios. La juventud es tiempo de servir al Adón. Prepárate, lucha, avanza, esfuérzate, sé valiente. Bendito seas tú, niño. Aleluya. Porque tienes una energía para estudiar, para avanzar, para llevar a tu mente a los estudios, a las tareas en tu casa. Sé feliz y bendice a Elohim. Levanta tus manos todos. Toda la familia levante sus manos como una menorá y dígale Toda Rabá, Abba, porque hasta este momento tú has sido fiel a nuestras vidas. Baruch Hashem, aleluya. Una vez más, toda kabod, todo reconocimiento, toda exaltación, toda halel, toda tejilá son solamente para ti, que eres el único que la merece, Abba. Todo lo que tenemos, tú lo has puesto en nuestras manos. Ayúdanos a ser buenos administradores. Sean ustedes, amén.